Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y le doy gracias al Señor por la bendición que nos regala en esta mañana de estar reunidos en su presencia por este medio, en el cual podemos escuchar la palabra del Señor. Él nos puede hablar al corazón y nosotros ser instruidos con su mensaje. Les cuento que mi papá no estaba para que lo llevemos en sus oraciones, pues tuvo que viajar hacia Ciudad Bolívar. Y mientras él esté por allá, pues Dios me regala a mí la oportunidad de predicar su palabra y es una bendición. Servirle al Señor siempre es una bendición bajo cualquier circunstancia y yo me siento contento y complacido de hacerlo. Entonces vamos a iniciar en esta mañana la predicación del mensaje leyendo en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 6. Dice así su palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuanto fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana, en este día, por su misericordia y su bondad,
porque usted nos regala la bendición de escuchar su palabra. Bajo cualquier medio usted utiliza la herramienta que haya a disposición, de manera que su pueblo sea instruido con su palabra, de manera que a nosotros no nos falte su mensaje y nosotros recibamos la instrucción que usted necesita que recibamos. Señor, te ruego que por favor me uses en esta mañana. Dame su mensaje, dame su palabra, úsame para que la iglesia, para que su pueblo sea instruido por su mensaje. Que usted nos diga lo que necesitamos escuchar, que no sean mis conceptos ni mis ideas, sino lo que usted quiere que su pueblo escuche, para que seamos instruidos y mejoremos y caminemos fortalecidos por el poder de su palabra. En su nombre, Rey del cielo. Amén. Amén. Vamos a hablar en este día bajo el tema somos de Dios si vivimos para Dios. Nosotros hace tiempo le entregamos nuestra vida al Señor. Digo hace tiempo porque no sabemos cuánto tiempo, es diferente para cada uno de nosotros. Pero hace algún tiempo todos decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Y en ese proceso sufrimos diferentes cambios, vivimos diferentes etapas, unas etapas más distintas que otras, pero todas nos llevan a nosotros a tener una mejor experiencia de quiénes somos como cristianos y para dónde es que vamos. Y aquí encontramos en este pasaje bíblico que leímos al apóstol Pedro, que hace un consejo a la iglesia y dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta mañana quiero centrarme en esa parte, en esa necesidad de nosotros confiar en Dios y depositar todas nuestras ansiedades en las manos del Señor. La ansiedad es un defecto de nosotros como humanos. Es una sensación que nos acompaña, y yo llamo un defecto porque nos lleva a tener una preocupación excesiva por algo que no estamos viviendo, por una situación que todavía no se presenta. Es como cuando nos dicen: a usted le toca predicar, y una semana antes o 15 días antes nos dicen esto, y no dejamos de pensar y estamos preocupados y decimos: y si yo me subo al altar y me quedo callado y no soy capaz de predicar, ¿qué va a pasar? Y nos preocupamos en exceso. Pero resulta que en medio de esa ansiedad también nos postramos en la presencia del Señor, le pedimos la dirección a Dios, y el día que nos corresponde Dios nos bendice, Dios nos usa y el mensaje sale bien, y a la iglesia le queda un buen consejo de la palabra. La preocupación no cabía lugar. ¿Por qué? Porque si es Dios el que nos bendice, Él siempre hace que las cosas que son para Él y que son por Él salgan bien. Entonces el apóstol Pedro hace ese consejo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, nosotros en la vida cristiana, en muchas ocasiones, se nos olvida que nosotros caminamos con Dios y que somos de Dios. Por eso el tema en esta mañana es: somos de Dios, pero hay una condición: si vivimos para Dios. Yo recuerdo un consejo de parte del Señor Jesús que dijo: vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Dios a nosotros nos pone condiciones. La salvación es gratuita, pero hay condiciones para acceder a ella.
Y una de esas es que debemos hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Entonces a nosotros, en medio de tantas preocupaciones en la vida, en medio de tantas ansiedades que nos vienen en la vida, se nos olvida que con nosotros anda uno poderoso, grande y fuerte, que prometió que iba a estar siempre con nosotros bajo cualquier circunstancia y que nunca nos ha dejado solos. Y cabe destacar que es por eso que a veces nos va mal, porque confiamos más en la capacidad nuestra, en lo que nosotros podemos hacer, que en lo que Dios hace por nosotros. Pero tranquilos que eso no solamente nos ha pasado a nosotros. En la Biblia encontramos ejemplos de eso mismo, de hombres que en su momento Dios usó para diferentes situaciones, que les fue bien, que pasaron a la historia en grandes momentos, porque fueron los vasos útiles en las manos de Dios. Pero uno se va a la historia y se da cuenta que aquellos varones en medio de la circunstancia se llenaron de temor, se llenaron de ansiedad y creyeron no ser capaz de realizar ninguna función. ¿Por qué creyeron esto? Porque aunque Dios les prometió, aunque Dios era el que los enviaba, aunque Dios era el que los mandaba, ellos creían que iban a ser ellos los que iban a hacer el trabajo. Mire a Moisés, cuando Dios le dice a Moisés que iba a ser el hombre que él iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel, lo primero que él hace es sacar una serie de evasivas y decirle al Señor: no, es que yo no puedo por esto, no, es que yo no puedo por aquello, yo soy incapaz, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo no soy capaz de ir solo. Y Dios le tuvo que echar ataje a todas sus evasivas hasta que él tuvo que ir, porque le parecía a Moisés que él era el que iba a liberar al pueblo, cuando Dios más adelante le demostró que no era Moisés el que hacía las cosas, es Dios el que hace todo. Pero cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros estamos seguros que a Él le creímos y que Él es el que tiene el poder y el control sobre todas las situaciones, Dios lo que pone o lo que plantea en hacer, lo hace y lo hace bien. Por allá encontramos en Jueces, capítulo 6, a un joven llamado Gedeón, que en su momento Dios lo necesitaba para liberar al pueblo de Israel de una opresión que estaba acabando con el pueblo de Israel, que se llamaban los madianitas. Y resulta que de Gedeón estaba convencido que era la capacidad de él, que era lo que él podía hacer. Y por eso esperaba sacarle un pretexto a Dios y que Dios lo iba a dejar tranquilo. Cuando el ángel de Dios se le aparece a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente, con esta tu fuerza, tú vas a liberar a Israel. Y él empieza a decirle: Señor, pero es que mire, yo soy el menor de la casa de mi padre, y no solamente eso, soy de la tribu más pequeña de Israel, de la tribu descendiente del menor de los hijos de Jacob. Yo no tengo experiencia en combate. Y empezó a sacar un pretexto y otro. Pero es que Gedeón no sabía que no era él el que iba a liberar al pueblo, que Dios le había dicho: ve con esta tu fuerza. Él creía que eran los músculos que él tenía y se miraba y no veía músculos por ninguna parte. Era un líder, me imagino yo. Mentiras, tanto así no creo. Pero él se miraba y no veía capacidad en él para liberar al pueblo de Israel. Pero es que Dios le había dicho: ve con esta tu fuerza. Y esta tu fuerza era Dios.
y tú liberarás al pueblo de Israel. Y por eso Gedeón se va y se encarga de reclutar en el pueblo de Israel. Me lo imagino preocupado y asustado por la situación que tenía por delante, pues se había levantado todas aquellas naciones filisteas, todas aquellas naciones gentiles que rodeaban al pueblo de Israel. Dice la Biblia que eran demasiados, más de 130,000 hombres. Y Gedeón, preocupado, regó la voz de que Dios lo había enviado y reclutó apenas 20,000. Y va Gedeón, me imagino yo, que asustado por la situación que tenía que enfrentar, pensando, hombre, es que van a ser más de 5 contra 1. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando llega Dios y le dice, no, Gedeón, aquí hay mucha gente, hay demasiada gente. Yo me imagino que aquel Gedeón se pondría a pensar, ¿cómo así que hay mucha gente aquí? Si somos 5 contra 1 en este momento, incluso más. Los números no están a nuestro favor y Dios me dice que hay muchos. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Pregúnteles y dígales que todo el que quiera regresar con su familia, que lo haga. Que el que tenga miedo, que se sienta cansado, que se vaya. Y se fueron más de 10,000. Y yo me imagino a Gedeón, ahora sí me encarté. Ya cómo vamos a hacer si Dios me hizo despachar a más de la mitad de la gente para la casa. ¿Qué vamos a hacer en esta lucha, en esta guerra? Y para acabar de rematar, vuelve Dios y le dice, todavía hay mucha gente, Gedeón. Vaya al arroyo. Y los que se agachen a tomar agua del pozo, mándelos para la casa y solamente me va a dejar los que tomen el agua en la mano y sin agacharse la lleven a su boca. Y de esos 10,000 no quedaron sino 300 varones. La mayoría no cumplieron las expectativas. De 20,000, 19,700 había mandado Dios para la casa. Y le dice Dios a Gedeón, es que no es para que usted crea que es con su fuerza, no es para que usted piense que van a ser sus capacidades las que van a liberar al pueblo de Israel. Voy a ser yo el que voy a liberar al pueblo de Israel. Por eso le dije a usted, ve con esta tu fuerza. Hermano, y cuando nosotros estamos bajo la presencia de Dios, esta, la fuerza que nosotros tenemos es Dios. Él ha dicho que somos de Él. Y nosotros somos de Él cuando vivimos para Él. Hermano, y cuando nosotros vivimos para Dios, la gloria de Dios se derrama en la vida de nosotros. Pero tenemos que vivir para Él. Y Dios le demostró a Gedeón que no era él ni con su capacidad de lucha, porque no tuvieron que pelear. Dios confundió a aquella gente y ellos mismos se mataron. Esos 300 todavía era mucha gente. Para ese ejército de más de 130,000, 300 hombres del pueblo de Israel era mucha gente. Porque cuando nosotros tenemos a Dios, no es la cantidad, sino la calidad del Dios que nosotros tenemos, que es grande y que es poderoso. Hoy nosotros nos llenamos de confusión, a veces nos llenamos de preocupaciones y empezamos a pensar, Señor Jesús, bajo estos problemas, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que pagar arriendo, yo no vivo en una casa propia, yo tengo tal dificultad, tengo la otra. Y Dios, antes de irse, el Señor de aquí dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, porque he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, a mí me agrada tanto ese mensaje, porque el Señor no dijo yo voy a estar con ustedes a futuro, lo dijo a presente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando usted vea dificultades en su vida, ojo, si vives para Dios,
Porque si no vivimos para Dios, ahí sí no nos cobija. Por eso dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que vive en la presencia de Dios es el que está al abrigo y a la sombra del que todo lo puede hacer. El que no vive al abrigo del Altísimo, o en otras palabras, el que no vive para Dios. Porque lastimosamente así es. Dentro de la congregación del pueblo de Dios hay cristianos que no viven para Dios, viven para sus propios propósitos, para sus propios ideales, y si sobra tiempo vivo para Dios. Pero el que vive para Dios es aquel que está preocupado constantemente por tener una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios. Que Dios es lo principal en su vida. Y para aquel está esa promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, cuando a nosotros se nos llegan problemas, cuando a nosotros nos llegan dificultades en la vida, mire a su alrededor y dése cuenta: ¿es el fin del mundo? No, todavía no es el fin del mundo. Entonces no se preocupe, porque Dios está con nosotros todos los días. Durante estos días, durante este tiempo, yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado experimentar por cuenta propia lo que ya no es hablar y contar, sino vivir en carne propia lo que es la bendición de Dios. Estos días yo me ponía a hablar con mi papá de la situación, a decirle: papá, ya van para 2 meses de este encierro, de esta circunstancia. Yo en mi momento me pasó lo que le pasa a todas las personas. Me llené de preocupación y decía: ¿cómo voy a hacer? Tengo mi esposa con casi 9 meses de embarazo. Tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios. Y nos van a encerrar y no vamos a poder trabajar, no vamos a poder hacer nada. Señor, ¿yo qué voy a hacer? Y mi esposa es testiga que yo los primeros días me estresé demasiado, me preocupé y me ponía a orar y lloraba en la presencia del Señor, diciéndole: Señor, ¿yo qué voy a hacer? Si es que yo dependo de mi trabajo, a mí nadie me paga un sueldo. Ahora que voy a estar encerrado, ¿qué voy a hacer? Hermano, iban 2 meses, ya nació mi bebé. La mayoría de ustedes lo saben. Y todo lo ha suplido el Señor. Ya por el arriendo, Dios ha suplido toda esa situación, los servicios también, la alimentación. Y antes le decía yo a mi papá: vea, estoy carirredondo ya, yo que siempre he sido flaco. Me estoy engordando aquí encerrado. Porque, hermano, la bendición de Dios no ha faltado, nunca ha faltado. Y a uno no le toca sino decir: grande y bueno es Dios. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días y está con nosotros. Entonces nosotros nos llenamos de ansiedad. Pero, hermano, cuando vivimos para Dios, Dios saca la cara por nosotros en cualquier momento. Estos días hablamos de eso, que compramos el mercado y no vale 200, 300 mil pesos el mercado para todos. Y yo estoy viviendo con mi papá y mi mamá, y está la abuela y Jessica, estamos todos, 2 familias completas. Y mercamos casi con lo que mercábamos para una, y eso dura. Y a veces nos hacemos la pregunta: ¿y cómo dura tanto? Hermano, es que cuando usted tiene la bendición de Dios, cuando usted vive para Dios, cuando Dios es el que provee para usted, Él hace lo que tiene que hacer y lo bendice. Las palabras de Dios no se dejan caer a tierra, porque Él es fiel a su palabra. Y Él dijo esto: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Hermano, y nosotros a veces predicamos, nosotros mismos predicamos. Y es como si estuviéramos contando una historia que abarca a otros,
cuando esta realidad hermosa que tenemos de la salvación es algo que nos abarca a nosotros mismos, es algo que vivimos en primera persona. Aquí no nos cuentan que Dios es grande, nosotros vemos que Dios es grande. Aquí no solamente nos dicen que Dios salva, que Dios sana, que Dios sustenta a su pueblo, aquí lo vemos en primera persona. Pero todo eso es cuando le somos fieles al Señor. Elías fue un hombre de Dios, un profeta de Dios. Y por allá en Primera de Reyes 17 lo encontramos desafiando al rey Acab. Y le dice la siguiente frase que a mí me encanta: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no va a llover más. Pero él tiene la seguridad de que en la presencia de Dios está él. Está parado frente al rey. Pero él no dice en la presencia de Dios está, hoy él me dijo esto o estaré. No, en cuya presencia estoy. Estoy en la presencia de Dios. Elías, en ese momento que le dice esas palabras al rey, está convencido que lo que sale de su boca está respaldado por Dios, porque es Dios el que lo está usando en ese momento. Y sabemos todo lo que aconteció, sabemos todo lo que sucedió, que el cielo se cerró y no volvió a llover. Y que después de esto pasaron 2 años. Y Elías le demuestra al pueblo de Israel que el Dios que él tiene es el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Todopoderoso, el que hace posibles todas las cosas. Pero como si fuera una realidad totalmente distinta. Apenas suceden todas estas cosas, encontramos a ese mismo Elías, a ese hombre que Dios usó para estos prodigios, huyendo por allá, y corrió y caminó hasta que se cansó y se enterró en una cueva en lo más hondo. Y por allá se le tiene que aparecer Dios y le dice: Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Y él le dice: Señor, es que mataron a todos sus profetas y a todos tus hombres, y solamente quedo yo y me buscan para matarme. Y tiene Dios que reconfortarlo y demostrarle a través de unos acontecimientos inesperados que Él es Dios, y que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, nada nos puede pasar, para que ese Elías vuelva a confiar en Él. Así nos pasa a nosotros. Hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto el poder de Dios, hemos visto las obras de Dios, hemos vivido en la presencia de Dios. Y vienen los problemas y nos llenamos de preocupaciones. Y empezamos a decir: Señor, ¿yo qué voy a hacer? Y tiene que mostrarnos Dios a través de su poder y de su palabra que Él todavía está con nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que confiar en su palabra. Que así este mundo se voltee al revés, no se preocupe, mi hermano, que tenemos la bendición de Dios. Y si de pronto no hemos andado como debemos andar, la invitación no es para que nos quedemos así, sino para que nos llenemos de la presencia del Señor, para que le digamos a Dios: Señor, dame fuerza, dame capacidad de yo ponerme a andar como debo andar. Porque, hermanos, ahora es cuando nosotros debemos hacer maletas. Nosotros no debemos andar preparados para pasar la pandemia y ya. Nosotros debemos estar preparados es para llenarnos de la presencia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Usted que está ahí en su casa viendo este mensaje, usted es
la iglesia del Señor. Para usted es su palabra. A usted Dios lo compró con su sangre. Usted es valioso para Él. Pero necesitamos revestirnos de su presencia. Necesitamos confiar en Dios y saber para dónde vamos. Mire todos esos hombres de los que hablé. Hombres de Dios que Dios usó para cosas. Y si uno se pone a pensar, nada lo hicieron ellos mismos. Todo lo hizo Dios con su poder y su grandeza. Hoy a nosotros Dios nos regaló la bondad y la misericordia de conocer el Evangelio y de tener su palabra, de vivir en esta vida santa que le agrada a Dios. Y nosotros nos hicimos el propósito con Él de llegar al reino de los cielos. Y yo creo que es momento que le digamos al Señor que nos ayude. Que ahora que estamos solitos, que cada uno de nosotros depende de sí mismo. Porque a veces nosotros nos volvemos dependientes del pastor. Estamos esperando que el pastor me llame y me pregunte por esto y aquello. No vuelvo al culto y espero que el pastor me llame y me diga, hermano, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Y cuando el pastor no me llama, entonces decimos, a este pastor le falta, este pastor no quiere las ovejas. Pero ahora no podemos depender de ningún pastor. Es usted y yo, que sabiendo que vamos para el reino de los cielos, que nos tenemos que preparar, que tenemos que ponernos las sandalias y alistarnos para ir al reino de los cielos. Y no el hermano Albeiro que va a estar pendiente de usted porque no vino al culto. El hermano Albeiro no se da cuenta ni siquiera si usted está viendo o no estos mensajes, si está recibiendo o no su palabra, la palabra de Dios. Pero usted sí sabe qué le falta en su vida. Usted sí sabe qué le está haciendo falta. Y la invitación de Dios es que nosotros somos de Dios. Nosotros no somos del pastor, somos de Dios. Y si somos de Dios, vivimos para Dios. Y si vivimos para Dios, nos abarcan sus promesas. Hasta hace muy poco veíamos como tantos hermanitos no venían al culto y uno le decía, hermano, ¿por qué no va al culto? Ay, hermano, tengo mucho trabajo, tengo demasiado trabajo, no es fin de semana de puente festivo, yo no puedo ir a la dominical, tengo que irme a trabajar porque hay que lograr la temporada para trabajar. ¿Cuántas temporadas se fueron a la caneca, a la basura? Muchos esperábamos todo lo que llaman la Semana Mayor y todas estas festividades. Yo a principio de año también me hacía el mismo propósito y le decía a mi esposa, amor, este año va a ser un año de bendición económica. Hay muchos puentes festivos porque aquí en Santa Fe dependemos de eso. Pero nos tuvimos que dar cuenta que dependemos es de Dios. Llevamos más de 2 meses sin trabajar y ¿qué? Ahora ya tenemos todo el tiempo de sobra. Yo creo que es una lección que nos hacía falta a muchos y darnos cuenta que aquí no dependemos de la circunstancia, aquí dependemos es de Dios. Si nosotros le somos fieles a Dios, Dios saca la cara por nosotros. Si nosotros vivimos para Dios, Dios hace lo que sea para que nosotros no caigamos en desgracia. Entonces, hermanos, es momento de que nosotros nos arraiguemos a su palabra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros somos del Señor, pero tenemos que vivir una vida que le agrade al Señor. Este es mi consejo de parte del Señor en esta mañana. Y qué bueno que usted no lo eche en saco roto, sino que recuerde estas palabras. Debemos vivir para el Señor, y cuanto más en este momento, cuando la venida del Señor está a las puertas, cuando en cualquier momento este mundo, que ya no tiene como mucho propósito, porque todos los días vemos una noticia peor que la anterior, de manera que todo esto está encaminado hacia lo que ya nosotros sabemos que va a pasar, que lo que hay en esta tierra tiene que ser destruido.
Pero nosotros no estamos programados para una destrucción. Nosotros estamos programados para vivir con el Señor Jesucristo cuando Él nos llame a su presencia. Entonces, hermanos, es momento de llenarnos de la presencia de Dios, de llenarnos de su poder y confiar en Dios, que lo que Él prometió lo va a cumplir. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer, si nosotros le somos fieles a Él. Señor Jesucristo, gracias te damos por su palabra. Permite que el consejo que escuchamos en esta mañana lo pongamos en práctica, lo recibamos en nuestros corazones y nos atesoremos de esta palabra, que es mensaje que nos llega a nuestra vida, que usted envía de parte suya, para que nosotros nos llenemos de confianza y sepamos que con nosotros está el más grande de todos. Sigue bendiciendo a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, Señor Jesucristo, en su nombre, Rey eterno. Amén, amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga durante esta semana y mediante la misericordia de Dios nos veremos nuevamente en el culto de Dorcas el día martes. Que Dios los guarde.